Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana en Colombia. En cumplimiento de su función de definir el pensamiento y ejemplar desempeño de nuestro libertador Simón Bolívar, o sea, queremos llegar a todos los interesados a algunos aspectos importantes de nuestra historia republicana. En la 32º encuentro virtual por Zoom 132 estamos completando en el día de hoy. Con el tema Las Ibáñez, más símbolo que pasión, y está presentado por nuestro muy ilustre amigo e historiador Armando Barona Mel. Él hizo sus estudios universitarios en la Universidad del Cauca, en Colombia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Popayán. El título es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Tesis de grado, peligrosidad criminal. Especializaciones en Derecho Penal y en Derecho Administrativo. Idiomas, habla inglés y francés. Experiencia profesional tiene como abogado litigante durante mucho tiempo en Derecho Penal y Derecho Militar, Derecho Administrativo, unos 49 años. Comenzó como juez municipal en Río Frío, Valle del Cauca. Juez penal del circuito de Roldanillo, Valle del Cauca. Juez penal del circuito de Tuluá. Juez promiscuo del circuito del centro, Valle del Cauca. Con juez del Tribunal Superior de Cali, en la sala penal. Cargos de elección popular. Concejal de Santiago de Cali. Congreso de la República de Colombia. Representante a la Cámara por 3 periodos. Presidente de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales 4 años. Presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y senador de la República en el año 90 y 91. Ha sido secretario de Gobierno de Santiago de Cali, alcalde encargado de Santiago de Cali. Cargos diplomáticos, delegado a la Asamblea General de las Naciones Unidas con rango de embajador extraordinario plenipotenciario. Embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Polonia. Delegado de Colombia a la Asamblea General de la OIT. Ha sido un periodista muy activo en el diario Occidente de Cali, en la página editorial Los Caminos de Montiel. En el País de Cali es un columnista invitado y en el Nuevo Siglo de Bogotá es permanente. Obras literarias, momentos y personajes de la historia. Son 3 tomos. Ciudad de Corazón Negro, poesía. Notas del caminante, ensayo. Entre luces y sombras, poesía. 3 momentos históricos. La separación de Panamá y la entrevista de Bolívar y San Martín y al Bolívar de la Masonería. Canciones en viento, poesía. El magnicidio de Sucre, juicio de responsabilidad penal. Los dioses hechiceros. La ronda de las Hespérides. Nariño y Miranda. 2 vidas paralelas. Poesía sobre el viento. Cali precursora. Córdoba, gloria y asesinato de Lerdo. En la Academia de Historia es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santander, miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Ciudades Confederadas del Valle del Cauca, condecoración, Orden del Mérito de la República de Polonia, Humanista extinto, Fundación de Humanismo en Medellín,
marzo de 2010, Orden de las Ciudades Contemporáneas. Es decir, es un personaje sumamente ilustre, muy preparado, un magnífico escritor y un gran historiador y miembro de la Sociedad Bolivariana a nuestro honor. De manera que lo tendremos en este momento para que nos ilustre sobre el tema de Las Ibáñez, más símbolo que patrón. Adelante, Armando. Muchas gracias, Miguel, muy gentil toda esa generosidad de tu parte. A pesar de conocer el parentesco, he escogido como tema el tema de las Ibáñez. Sé que tú eres y otros concurrentes, parientes o descendientes de las Ibáñez. Los personajes, toda la familia Ibáñez adquirieron una gran proyección como personajes. Allí está palpitando Miguel Antonio Caro, don José Eusebio Caro, en fin, toda esta parte eh, que era una cosa aparentemente sentimental. No obstante que las señoras Ibáñez todas, y aún su padre, eran absolutamente adictos a la causa revolucionaria e independiente. Este pues es un escrito sobre las Ibáñez, a quienes considero más como el símbolo de una pasión que una pasión. Y comenzamos. Se han escrito desde distinta procedencia muchas cosas, casi todas malas, sobre el par de damas o cañeras llamadas Nicolasa y Bernardina Ibáñez Arias, cuyas vidas discurrieron cercanas ambas a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Santander, en su ciudad de Ocaña, en los momentos iniciales de la revolución independentista contra España, y posteriormente en Bogotá, cuando la lucha llegó a los desarrollos cenitales de lo que fue aquella encarnizada batalla. Procedían ellas de un hogar muy numeroso, formado por el padre cartagenero Miguel Ibáñez, de clara prosapia española, y doña Manuela Jacoba Arias. Veamos cómo cuenta el historiador Jaime Duarte French la amistad que surgió entre esta familia y Bolívar cuando en 1830 iniciaba victoriosamente su marcha por el Magdalena en rumbo de la que fue la campaña admirable en la Primera República, que habría de llegar victoriosa hasta Caracas. Comillas. Ya sabemos, escribe Duarte, que Simón Bolívar, a su paso por Ocaña en los comienzos de 1830, durante su arrolladora campaña del Magdalena, halló cordial alojamiento en el hogar del doctor Miguel Ibáñez y de su mujer Manuela Jacoba Arias, a quienes correspondió lo mismo que a sus hermosas hijas, brindar las atenciones y cortesías propias de su cuna y su cultura. Bolívar era apenas un mozo de 30 años y ya la gloria de las batallas había grabado su nombre en caracteres imperecederos. Todos en esa casa se consagraron entonces a cultivar esa amistad con tan decidido empeño que los regalos y pleitesías que durante su estancia le prodigaron, que a los regalos se sumaban
demostraciones epistolares de afecto que antes le habían hecho. Cierra comillas de la cita. Pero el asunto no era simplemente el sentimiento patriótico, que lo tenían bien encendido en el hogar Ibáñez Arias. No, como se sabe, Bolívar era un ejemplar de macho irredimible. Practicaba desde sus épocas de su estancia en París aquella sentencia popular que ordena a los hombres cherchez la femme, y encontraba siempre a la mujer en todos los lugares. El caraqueño era un enamorado compulsivo, más que del amor de las mujeres, y en sus paradas casi que obligadas en Ocaña, en las diferentes marchas hacia Venezuela en 1830 y 1815, le fascinó en esa vieja ciudad cerca del Magdalena la parte femenina de las Ibáñez, comenzando por la madre, doña Manuela. Hoy hay consejas que así lo dicen, pero de igual manera la que estaba florecida en la edad tierna de los 20 años, hermosa y delicada de cuerpo, cimbreante y pasional, que era Nicolasa, entró fácil al mundo de los afectos de Bolívar, aunque con el correr de los años aquella iba a enrolar los predios del general Santander, ya vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo. Fueron estos últimos, los de Santander, amores un tanto escandalosos, y llenaron en esa época las comidillas y chismes santafereños. Por su parte, los del Libertador fueron amores contrariados que chocaron con el desamor de la más bella de las dos damas, Bernardina. Alfonso López Michelsen, descendiente, como se verá, de Bernardina Ibáñez, prescindiendo de esa condición, escribió un prólogo erudito a la obra de su amigo Jaime Duarte French, Las Ibáñez, del mayor interés histórico sobre las dos señoras, con toda la objetividad y alto conocimiento de causa. Es bueno, para comenzar, y en relación con Nicolasa, leer lo que expresa en la presentación del libro del doctor López Michelsen, rastreando, comillas, toda clase de archivos públicos y privados con esa minuciosidad que lo enaltece. Jaime Duarte French ha trazado a grandes rasgos la historia de la célebre familia ocañera, a cuyo renombre tanto contribuyeron dos mujeres legendarias, Nicolasa Ibáñez de Caro y Bernardina Ibáñez de González, ambas de tan rara belleza que en la época de la emancipación despertaron el amor de Santander la primera y de Bolívar la segunda, aun cuando todavía no es muy claro si las dos próceres en diferentes épocas, si los dos próceres en diferentes épocas no estuvieron enamorados de ambas. Es decir, lo dice el doctor López Michelsen. Cuando la primera llegada de Bolívar a Ocaña, victorioso por todo el río tutelar, le hacen una gran fiesta popular y al escenario montado para los festejos concurren las colegialas del pueblo adornadas como ninfas. Una de ellas, muy joven,
sobresale por su belleza asombrosa. Se llama Bernardina Ibáñez. Bolívar tiene 30 años y queda prendado de aquella sutil belleza juvenil desde entonces. Pero el momento es de Nicolasa, pues siendo la mayor, concitó de entrada las admiraciones de Bolívar. Este se prenda de esa belleza robadora y de su personalidad. Estaba entonces Nicolasa para casarse con un español de nombre Antonio José Caro, el que trabajaba para el gobierno de la metrópolis. Pero viniendo de Santa Marta, en Mompox, lo habían detenido y encarcelado tropas patriotas. Entonces Nicolasa, abogando en favor de su hombre, atrapa con sus encantos a aquel héroe venezolano, quien manda la orden de que liberen al joven Caro. Cuando esa liberación ocurre, y sin que Caro hubiera alcanzado a llegar a Ocaña, ejerce Bolívar una especie de derecho de pernada con el agrado de ella. Se casan los novios y este es el padrino. Bolívar. Pero corto tiempo después, el caraqueño parte en busca de espinas y estrellas por los terribles caminos de la guerra en su patria. Volvería 2 años después, derrotado, y se hospedaría en el mismo lugar donde en verdad lo quieren y participan de sus ideales. Ya Santander, que ha sido el comandante de tropas en la provincia de Cúcuta, se ha enamorado de Nicolasa y la ha convertido en su amante. Caro, por envíos del propio Santander, se ha dedicado a viajar. Triste es su historia. Esa casa hidalga de las Ibáñez para el gran caraqueño es también su casa, donde llega y se hospeda. Ya para entonces, aquella jovencita de nombre Bernardina ha crecido y entra Bolívar en un frenético enamoramiento de ella que duraría varios años. Pero ella, a su vez, tiene un novio llamado Ambrosio Plaza, militar patriota que llegó al grado de coronel. Bolívar sabe que se van a casar y en la plenitud de su arrebato pasional le escribe varias cartas a Santander, en ese momento su estrecho amigo. En una de ellas le susurra, comillas, qué interesante estará la sentimental Bernardina suspirando, leyendo y hablando del ingrato Plaza. Plaza era el nombre, cierra comillas, la carta de Bolívar a Santander. En la otra le expresa, comillas, dígale usted muchas cosas a Bernardina, le dice a Santander, y que estoy cansado de escribirle sin respuesta. Dígale que yo también soy soltero y que gusto de ella aún más que Plaza. Sin embargo, Plaza moriría como un héroe en la batalla de Carabobo y no alcanzó a casarse con su bella amada. Hoy, precisamente, un amigo de la Academia de Historia me escribe una carta cuya historia yo conocía y todos conocemos. Se llegó a decir y a pensar, y aún lo piensan, que Bolívar, al igual que había hecho el rey David, había mandado a Urías, es decir, a Plaza, al frente del campo de batalla para que lo matara. Esta es una infamia por parte de Bolívar, por parte de quienes así lo sostienen, porque
La verdad es que este hombre muere nada menos que en la batalla de, de Carabobo. Y en la batalla de Carabobo van a pelear no los enviados a la muerte, todos lo eran, todos iban nimbados por el heroísmo. Y ahí estaba Ambrosio Plaza, entregando su vida valerosamente en la primera gran batalla que se libra y de la cual depende con la batalla de Ayacucho todo el resto de la libertad de América. De modo que Bolívar quiso y quiso a Bernardina como acabamos de verlo en estas cartas y era su pasión. Y de pronto se refiere en unos términos medio peyorativos como de rival al coronel de entonces, pero de ninguna manera en Bolívar hubo ni una mezquindad, ni se empañó para nada, ni siquiera Nicolás Bernardina se dejó atrapar por los encantos y llamados de Bolívar. Bernardina fue una mujer extraña, como vamos a ver. Bernardina sería quien, ya viviendo en Bogotá, le pondría a Bolívar en medio de las celebraciones de su entrada triunfal después de la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, una corona de laureles en las sienas. Es muy conocida la poética carta enviada por el Libertador desde Cali varios años después, el 5 de enero de 1822, cuando el Libertador iba en campaña hacia Quito. A esta linda mujer que lo ha mantenido atado a su magia por tantos años, sin esperanza alguna, porque jamás correspondió del todo a esos amores. Le escribe: Cali, 5 de enero 1822. Mi adorada B. Lo que puede el amor. No pienso más que en ti y en cuanto tiene relación con tus atractivos. Lo que veo no es más que la imagen de lo que imagino. Tú eres sola en el mundo, para mí, tú, ángel celeste, sola animas mis sentidos y deseos más vivos. Por ti espero tener aún dicha y placer, porque en ti está todo lo que yo anhelo. Después de todas estas y otras muchas cosas, que no digo por modestia y discreción, no pienses que no te amo. No me acuses más de indiferente y poco tierno. Luego alguna cosa había existido entre Bernardina y Bolívar. No me acuses más de indiferente y poco tierno. Ya ves que la distancia y el tiempo solo se combinan para poder poner en mayor grado las deliciosas sensaciones de tus recuerdos. Es justo no culparme más con pasión y constancia eterna. Escríbeme mucho. Estoy cansado de hacerlo yo y tú, ingrata, no me escribes. Hazlo o renuncio a este delicioso alivio. Adiós, tu enamorado. Y no firma. Estos amores, pues, están mandando carta desde Cali, pero dentro de unos pocos días, en la batalla que él tiene que dar en el territorio de lo que hoy es Nariño, y Bolívar encuentra a Manuelita Sáenz, que lo redime de los amores de Bernardina. Después un cuadro un poco patético de amor, de lo que nadie puede arrepentirse ni avergonzarse, es de tener amor.
Bolívar era una especie de poeta andante y sus frases eran cargadas de poesía que pescaba en el aire, que contraía a su espíritu eh, radiante de atractivos y de imposiciones de sus propios atractivos. En el sobre decía: para la melindrosa y más que melindrosa, bella Bernardina. Cierra comillas. Pareciera ser que cuando le habla de recuerdos y de las acusaciones que ella le hace de ser indiferente y poco tierno, es porque sí hubo alguna intimidad. Pero no es nada concluyente, pero no hay nada concluyente en ese sentido. Seguramente ella buscó pretextos para no darle la correspondencia adecuada a sus sentimientos. Y es así que el yugo de esta pasión, que sin duda lo mantuvo atado durante todo ese tiempo, solo se liberó Bolívar cuando unos meses después entró triunfalmente a Quito el 16 de junio de 1822, después de la batalla de Pichincha, y desde un balcón le lanzaron con buena puntería, dijo él, un pesado ramo, detrás del cual estaban unos ojos negros, ardientes de mujer, unos brazos y un pecho que brillaba turgente, del que brillaba turgente un escote amplio y delicioso. Esa era Manuela. Y de allí surge un amor renovado que redime el anterior. Nicolasa, mientras Santander estuvo encargado del poder, fue su amante, aún en la casa de gobierno. Todos lo supieron y la vieron en esa ciudad que aún conserva las pacatas costumbres santafereñas. Hay algo peor. Santander, con claro abuso del poder, mantuvo ausente a Caro, a quien trabajaba a su mando de la capital para que no estorbara en sus amores. Ese era un crimen de adulterio que figuraba en el Código Penal de entonces. Hasta a Londres lo mandó. El hijo de Antonio José Caro, José Eusebio, quien habría de ser padre del presidente Miguel Antonio Caro en la época de la Regeneración, poeta y hombre muy sentimental, guardó vivo el rencor contra aquel hombre abusador mientras sentía las heridas abiertas de su padre. Pero Santander no tuvo inconveniente para enviar al marido de Nicolasa en una misión a Londres para editar las leyes colombianas. Al regreso, ya en Cartagena, José Antonio Caro quedó ciego, sin que esa tragedia importara mucho a su esposa Nicolasa y menos al vicepresidente. Sus familiares lo llevaron a Bogotá y es allí en donde, mientras Santander se divertía en la misma casa, el pobre Caro, acompañado de su hijo, José Eusebio, sufría lo indecible en la parte alta de la vivienda por tales felonías. Escribió Antonio José, que también era poeta, este poema que revela todo su padecimiento, comillas: hallándome del mundo retirado en mi honrado, aunque pobre, humilde nido, donde al fin entregar logré al olvido cuanto por ti he sufrido y he llorado. Excusa, ingrata, el bárbaro cuidado
de recordarme que tu amante he sido. Ay, eso es refregar en un herido la antigua llaga de que está curado. Hubo un tiempo en que pude agradecerte el más leve recuerdo de tu parte. Hoy tus memorias para mí son muerte. Yo me atrevo, señora, a suplicarte, si algún favor alcanzo, a merecerte, que de mi amor no vuelvas a acordarte. Cuando Bolívar regresa del Perú a Bogotá, viaja a Caracas, tratando de convencer inútilmente al pérfido Páez de, Páez. De vuelta a Bogotá, hace convocar la convención de Ocaña y luego se traslada a Bucaramanga, desde donde atiende los desarrollos de la convención, que, como es conocido y se esperaba así, tuvo un fracaso rotundo. Al volver a la capital, asume la dictadura apoyado solo en una reunión de vecinos que convocara el comandante Pedro Alcántara Ramos. En adelante fue trágico y se da la conspiración de la noche septembrina. Santander, separado de Nicolasa, es hecho prisionero y condenado a muerte por Urdaneta y el propio Bolívar. Nicolasa es parte del movimiento rebelde, pero le envía una carta suplicándole clemencia al libertador presidente. Vale la pena verla. La carta de Nicolasa a Bolívar dice: mi respetado general, no de extrañar vuestra merced me dirija por medio de esta carta a manifestarle el estado terrible de mi corazón, cuando vuestra merced mismo me inspiró otras veces confianza, y cuando una idolatría sin término que he tenido por vuestra merced me dan derecho a tomarme esta libertad. Sí, general, recuerde vuestra merced mi cariño, y recuerde más que todo que no puede haber en el universo entero quien lo haya adorado más. Vuestra merced lo sabe, y podré yo esperar un pesar que ya no puedo resistir de manos de vuestra merced. No, no lo puedo ni pensar. Vuestra merced es sensible y más que todo tiene un alma grande. Ojalá me fuera permitido verlo de rodillas con estas lágrimas que aún no me dejan escribir. Yo le suplicaría a vuestra merced y estoy segura que recibiré el consuelo de mano de un hombre generoso y grande. ¿Cuántas veces habría perdido mi vida en el obsequio de vuestra merced, general? Compadézcase, vuestra merced, de una mujer tan desgraciada, destinada solo a sufrir. Oiga, vuestra merced, mis ruegos y consuéleme, vuestra merced, pero al contrario, mi corazón me dice: Bolívar le dará alivio si yo lo espero. Cierra comillas. Esta es una carta que envía Nicolasa, que para ese entonces, y aún seguidora de la imagen de Santander, quien se manejará después muy mal con ella, ya veremos. Y entonces Nicolasa escribe esa carta. Y resulta que Nicolasa también tiene que irse. A Santander lo condenan a muerte y lo hacen ir hasta las Bocas de Ceniza.
Santander. Ella también es desterrada, la propia Nicolasa, y es donde yo he visto una foto de ella, un daguerrotipo, en el cual ella aparece con las cartucheras de balas en la guerra de los eh, carlistas y los liberales de España. Ella, por supuesto, liberal, liberal de raca mandaca, como se dice ahora. Nicolasa, pues, fue una mujer muy íntegra, muy consagrada a sus principios, a su amor, a todo. Hay algo que debo decirlo. Santander, por aquel tiempo, después de haber despertado escándalo y todo, en una Santa Fe mojigata y pequeña, Santander se casa, bien hecho, se casa bien, con doña Sixta Pontón, bien, pero después comienza a organizar sus papeles. Entonces Santander hace un inventario de sus bienes y aún su propio testamento. Y allí se atreve a cobrarle arrendamiento a doña Nicolasa por la casa donde compartieron aquellos amores. La verdad es que yo, en mi ya larga vida, no he encontrado un acto más ruin de parte de un amante que ese. Tengo que decirlo y continuar. Es muy posible que el amor de Bolívar, el Consejo de Ministros, con el asentimiento de Bolívar, habría de declarar una amnistía a Santander y a los demás condenados. ¿Pudo jugar en eso la carta anterior? No lo creo. Hubo allí otros factores. Es más, un corto tiempo después fue apresada y condenada al destierro Nicolasa por subversiva. Pero en esa carta dice mucho de lo que fue la idolatría que ella profesó a Bolívar en aquellos largos años locos del desafuero amatorio. Es muy posible que el amor de Bolívar a esas alturas de su gran tragedia interior y en relación con las Ibáñez se hubiera transformado en odio. Una frase suya, como si fuera un oráculo, así lo revela, comillas. En Colombia, dice Bolívar, no habrá paz hasta que mueran Nicolasa y Bernardina Ibáñez, Carmen Leiva y Mariquita Loiche, cierra comillas. Claro que lo dicho por el Libertador no es cierto ni corresponde a la realidad. Nicolasa no influía en nadie, ni siquiera en Santander. Este fue ingrato con ella. En su testamento hay una parte donde anota en la cláusula 21, comillas, declaro que el difunto Antonio Caro me adeudaba a su muerte cerca de 8.000 pesos, procedentes de 7.000 pesos que le presté en dinero para pagar sus deudas en esta tesorería de Bogotá. Los documentos estaban en poder de la señora viuda Nicolasa Ibáñez. Mando que no se cobre esa cantidad, pues debo especiales favores a esta señora durante mis persecuciones en el año de 1828. Lo declaro solemnemente, más para que se vea que no he sido avaro. Santander está diciendo eso en su propio testamento. Y como gran gracia le perdona esos arrendamientos que le cobraba el señor Caro. Desde luego que esa manifestación por sí misma demuestra que sí lo era
avaro. Santander, para dar buen ejemplo público, se casó con una señora mojigata santafereña, doña Sixta Pontón, y abandonó todo contacto con su antiguo amor, que de todas maneras, con su recuerdo, alaba. Un compañero de su logia, vicepresidente de la República, el doctor José Ignacio de Márquez, quien habiendo vacancia, como escribiera Quevedo, entró a la casa de los Caro a probar fortuna. Y una noche llegó allí don Francisco de Paula, que rondaba la esquina, penetró a la casa y levantó en vilo a Márquez, debilucho y tembloroso, y lo iba a arrojar por el balcón, cosa que impidió Nicolasa. Fue allí donde realmente se fundaron los dos partidos políticos tradicionales colombianos. Vuelto con el poder, el general Santander mandó a borrar todas las huellas de sus amores adulterinos, cosa que completó muerto la señora Sixta. Nada se supo en adelante de las señoras Ibáñez, que supieron querer a su manera, pero que en verdad no fueron muchos los amantes que tuvieron ese privilegio. Bernardina, la melindrosa, terminó siendo víctima de un ricachón de Bucaramanga llamado Miguel Saturnino Uribe Santos, enamorado, y don Juan como ninguno otro de la época. La dejó embarazada y por el qué dirán, la criatura nació en un convento de monjas sin que nadie supiera. Se llamó Carmen, y aunque el nuevo burlador de Sevilla a todos los hijos reconocía, la niña no lo fue para impedir el escándalo. La bella estaba vencida, lo que no había logrado Bolívar, por un millonario hombre de negocios. La niña fue creciendo en penumbras, pero mientras esto ocurría, uno de los más caracterizados amigos de Santander, don Florentino González, se casó con la antigua melindrosa, opacada ya por su pecado. Cuando Carmen Uribe estuvo en edad de merecer, Miguel Saturnino convenció a un hombre sin los prejuicios bogotanos, el cónsul de Dinamarca, caballero de negocios también llamado Carl Mikkelsen, para que se casara con ella. Y lo hizo, dando origen a una familia larga y de gran figuración. Fue la bisabuela del doctor Alfonso López Mikkelsen quien cuenta esta misma historia. Tanto Nicolasa como Bernardina Ibáñez se fueron del país. La primera murió en París y la segunda en 1864 en Valparaíso, Chile. No fueron, pues, las dos señoras símbolo de liviandades ni desarreglos más allá de lo humano. Amaron como pudieron, aunque el amor les fue esquivo como la fortuna, malaya de aquellos emigrantes desadaptados y mentirosos que aún hoy tratan de enlodar estos recuerdos y esas vidas. La descendencia de ambas es extensa y casi que privilegiada. Veamos someramente, según el periodista Mario Pacheco,
que eran parientes de las Ibáñez: Juan Manuel Santos, Rafael Pardo Rueda, Clara López Obregón, el nieto de Nicolasa, Miguel Antonio Caro, fue presidente y fundador del Partido Conservador. También fue abuela política del presidente Carlos Holguín y bisabuela política del presidente Roberto Urdaneta Arbeláez. La lista de políticos descendientes prosigue. La anterior canciller María Ángela Holguín, los expresidentes Ernesto Samper, Jorge Tadeo Lozano, presidente del Estado Soberano de Cundinamarca, el general Domingo Caicedo, los exalcaldes de Bogotá, Diego Pardo y José Ibáñez, los exministros Miguel Urrutia y Ángela Montoya, el líder del M-19, Jaime Bateman, y las personalidades como los escritores Lucas y Eduardo Caballero Calderón, el periodista Antonio Caballero, el pintor Luis Caballero, el clavicembalista Rafael Puyana, y un largo etcétera, etcétera, sin ninguna exageración, a medio país. Muchas gracias. Es todo lo que escribí sobre ellas y creo que no se necesita decir más para entender a estas personas, aquellos tiempos, aquellas épocas, aquellos amores. Los amores pudieron ser tormentosos, en el caso de Bolívar y la propia Nicolasa, pero los amores son respetados. Para eso hay que tener un alma de poeta. Muchas gracias. Bueno, Armando, te felicito, ha sido una novela sumamente interesante la que has traído a cuento. La gente es muy curiosa alrededor de todo eso, pero indudablemente las Ibáñez fueron un elemento muy importante en la época de la independencia. Sus requiebros, pues naturalmente fueron un poco exóticos para esa época y para cualquier época. De todas maneras, quienes tenemos el privilegio de descender de ellas, pues las consideramos con mucho respeto y entendemos que esa época revolucionaria debió ser terrible. De manera que te agradezco muchísimo la magnífica exposición que has hecho y sobre todo me parece muy interesante traer eso a la memoria para que la historia se conozca toda, sin artificios, y sobre todo la necesidad de que los colombianos conozcan de verdad cómo es su origen y cómo se manejaron. Muchas gracias. Me pregunto a ver quién más quiere intervenir. Doctor Miguel Santamaría. Hola Mario, adelante. Sí, bueno, para felicitar a Armando por esa magnífica intervención sobre las Ibáñez, ese relato, las cartas, las anécdotas. Es curioso, ¿no? Dos personajes que terminaron siendo acusados de conspirar contra Bolívar y desterrados, estuvieron unidos a ella. Santander, de manera adúltera, y Florentino González, luego de rescatar a Bernardina de la infamia que le hizo Saturnino Uribe. Respecto a Ambrosio Plaza, es necesario resaltar que Ambrosio Plaza no murió durante la batalla de Carabobo, sino al final, ya en la persecución
que hicieron los patriotas a los realistas que huían hacia Valencia. La caballería realista que huía hacia Valencia fue perseguida por las tropas patriotas y Ambrosio Plaza recibió disparos que le produjeron la muerte, pero ya fue al final de la batalla. Él murió junto con Manuel Cedeño, el general Manuel Cedeño, y también con el coronel Thomas Ferrier, que quedó malherido y falleció unos días después, como 18 días después, ¿sí? Este Ambrosio Plaza había sido, ahora curiosamente, para confirmar lo que decía Armando, de que Bolívar no tuvo que ver en la asignación de Ambrosio Plaza en la batalla de Carabobo como para que se muriera, resulta que Ambrosio Plaza resultó teniendo el mando de la tercera división del ejército patriota en Carabobo, pero porque se lo había cedido ese mando el coronel Antonio Rangel. Y este a su vez había recibido el mando de Rafael Urdaneta, que se había enfermado durante la marcha desde Barinas hacia San Carlos. O sea que es como un hado fatídico realmente lo que persiguió Ambrosio Plaza, porque quedó como comandante de la tercera división, pero el comandante titular era Rafael Urdaneta y luego Antonio Rangel. O sea que es como si la parca hubiera perseguido a Ambrosio Plaza hasta el final de la batalla de Carabobo. O sea, ni siquiera se lo llevó durante la batalla, sino al final, en la persecución de la caballería realista. Eso me parece como impactante, ese detalle. Eso confirma que Bolívar no tuvo nada que ver allí, porque fue por impedimentos de los comandantes titulares que la tercera división resultó siendo comandada por Ambrosio Plaza. Respecto al esposo de Carmen Uribe, la hija de Bernardina con Saturnino Uribe, este señor Carl Mikkelsen, o Mikkelsen, habría que ver cómo se pronuncia en danés realmente. Él era un hombre muy versado en comercio exterior y tenía representaciones de algunas firmas europeas, casas comerciales europeas, y él había estado inicialmente en Curazao y luego ya llegó a Bogotá. Fue cónsul también de Gran Bretaña. Fue un cónsul como primero la legación británica en Bogotá le pidió, contrató con él como unas asesorías, y luego él terminó en algún momento trabajando para el gobierno británico en la legación británica en Bogotá. Yo tengo algunas hojas de unos libros de cuentas de la legación británica en Bogotá y aparecen afirmados los folios de esas cuentas por Carl Mikkelsen, ¿sí? Un personaje interesante y que, bueno, tuvo la valentía de casarse con Carmen Uribe a pesar de lo que dijeran las personas de la sociedad de Bogotá. Él no tenía ese tipo de prejuicios ni de preconcepciones sobre las mujeres. Seguramente se enamoró de Carmen y realizó su amor con devoción. Yo entonces felicito a Armando por esa conferencia. Podríamos decir que fue una deliciosa conferencia llena de apuntes, de anécdotas, de cartas, muy entretenida. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, mi querido Mario Andrés. Hay muchas cosas
Y yo no quise tocar, sino pasar por encima. Todo lo que se dijo es absolutamente cierto. Pero no hay un ánimo polémico con nadie. Ese que dijo que Bolívar era como el rey David, que había mandado a Urías a que lo mataran al frente de batalla para quedarse él con Bensabé. Esa es una gran infamia que todavía sigue cabalgando en la cabeza de muchos, como alguien que me dijo esta mañana eso. Y sigue cabalgando de una manera injusta. Si algo hubo grande fue haberse aprestado las fuerzas independientes republicanas para librar la batalla definitiva, que fue Carabobo. Y allí estaba este hombre como un héroe caracterizado. No muere en plena batalla, no importa. Entrega su vida a la batalla. Ese es un héroe aquí donde quiera poner. Y Bolívar no estaba. Bolívar no estaba comandando esa batalla. La batalla le estaban comandando otros venezolanos. Y además la libraron con... Allí se terminó lo que había comenzado en la batalla de Boyacá. Ese es un punto muy importante en pro de Bolívar. Bolívar era un poeta, escribía, se enamoraba, lo liberó de esos amores tormentosos Manuelita Sáenz. De pronto cayó ¿cómo llamaba? De Cariddi a Sila, un par de personajes de la antigua Grecia, de Cariddi a Sila, que era salir de Bernardina para caer en Manuelita. Pero Bolívar disfrutó eso y sentía el agrado. Y además, yo me atrevo a pensar que ninguno de los que estamos aquí presentes o de los que concurrimos a este salón de estudio de la historia, ninguno podría abominar ni condenar a Manuelita Sáenz por sus amores con Bolívar. No creo que nadie se atreva, ni siquiera Mr. Thorne. Mr. Thorne gozaba un poco y ella lo manda para el infierno. Es una carta muy bonita. Pero ¿qué tenemos aquí en este par de personajes frutos de la época? Con todo lo que viene de allí, se desprende de allí, la tragedia de los Caros, el odio de don Miguel Antonio, y qué tal ese poema tan bello, tan hermoso y conmovedor que leí sobre el papá de Miguel Antonio, escribiéndole a esa amada que él quiso tanto y que debe haber sido una mujer muy bella. Hay unos daguerrotipos donde uno ve a Nicolasa y no he visto uno de Bernardina, pero Bernardina debió haber sido una mujer muy bella. Su hija debió haber sido todavía más bella. De modo que esa es parte de una historia que hay que mirarla desde ese ángulo, un ángulo humano. También yo no estoy en contra de Santander, pero tengo que decir unas cosas de Santander y están a la vista, no es invento. Santander era un hombre mezquino en muchas cosas. Pueden decir unos de todos, otros bueno, pero es que era un ser humano, eso lo digo yo, era un ser humano con defectos, sí. Santander tenía otros elementos muy valiosos en la historia de Colombia y diametralmente opuestos a Bolívar al final, porque inicialmente Santander hacía todo lo que le mandaba hacer Bolívar, y esas cartas que juegan allí eran unas cartas que Bolívar le mandaba a Santander como si fuera su alter ego, y escribe el fondo de su alma. Entonces eso tiene
un valor humano por encima de cualquier otra situación crítica. Ese es el punto que yo quería tocar allí en esa charla. No es larga. Sigo abierto a cualquier interrogación o aclaración o cualquier cosa. Tengo una pregunta. El almirante Jaramillo. Adelante. Gracias. Doctor Armando, muchas gracias por esa conferencia tan agradable. Realmente creo que pasamos una tarde muy, muy agradable oyendo. Gracias. Yo tengo entendido que Nicolás y Bernardina tuvieron varias hermanas. Claro. ¿De ellas no se sabe nada? Sí, hermanos. Sí, claro, fue una familia grande, pero digamos, del resto de la familia no se sabe nada. Claro, claro que sí. Una hermana de Bernardina se casó con otro prócer. Estuvo muy activo durante la independencia. En este momento no tengo el nombre preciso, pero de todas maneras fue una familia muy grande, muy importante. Y hubo hermanos que murieron también en la guerra. No lo preciso ahora, pero hubo hermanos. Y eran patriotas todos. Su papá era español de origen, pero finalmente entró a la revolución y amó a Bolívar. A Bolívar lo amaba. Como lo dice Nicolás, le dice, lo idolatraba nadie más. Ella lo idolatró tanto a Bolívar. Es una carta conmovedora y cierta, la de Nicolás, es la carta que le dice. ¿Qué más decía Almirante? No, doctor, pues estaba preguntando, era por si se sabía algo más de de los numerosos hermanos y hermanas que tuvieron. Eso se quedó allí y no fue más. Pero en Bogotá, ellos hicieron prácticamente bogotanos y su familia, sus descendientes, fueron de allí. Leí una lista larga de personas muy interesantes. No metí allí a Miguel por respeto, pero tenía plenamente conocido que Miguel es uno de esos personajes y no siente ninguna deshonra, sino una honra de pertenecer a ese linaje. Ese fue un linaje preclaro de Colombia. Y las dos, la una se fue y murió en París, después de haber luchado, como lo dije antes, Nicolás, en las guerras de carlistas y liberales en España. Pero la otra se va a morir a Chile, Santiago de Chile, a la tierra de Chile. ¿Cómo puede ser eso? Pues el destino, la vida. Pero ambas fueron unas mujeres y una familia ejemplar, terriblemente ejemplar. Las cosas de Santander fueron ominosas, sí, cualquiera lo ve. El sufrimiento del señor Caro, el marido de Nicolasa, cuyo matrimonio fue padrino Bolívar. Ese sufrimiento no es parangonable. Y de hecho, don Marco Fidel odió profundamente al Partido Liberal y a todo lo que significara Santander. Santander era como el padre del partido, aunque lo fue Ezequiel Rojas un tiempo después. De igual manera, don Mariano Espina fue del Partido Conservador un tiempo después. Pero no hay ninguna duda de que en el Partido Conservador estaba el padre de Miguel Antonio y el propio general Gentil. Bien pueda. Gracias, muy amable. Bueno, pues hemos tenido el gusto y la satisfacción inmensa de oírlo, doctor Armando Barona Mesa, en una conferencia indudablemente imposible de igualar en aspectos históricos y detalles humanos. Es importantísimo por usted
dicho porque aclara muchas cosas. Aumenta el conocimiento detallado y cierto de la historia nuestra, que no es sino la historia humana. Nuestros próceres, nuestras heroínas, las esposas, amantes de estos próceres a que me refiero, fueron personas que eran a la altura de ellos y ellos a la altura de ellas. De manera que es una demostración clara de lo que es el ser humano, de lo que fueron nuestros antepasados, los que nos dieron libertad y los padres de esta patria. De manera que el valor de esa conferencia es altísimo en la parte histórica y humana. Y usted indudablemente, doctor Armando Barona, es, como lo explicó anteriormente, un poeta por lo dicho y por lo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Armando, me gustaría que me aclararas eso que dijiste del derecho de pernada, que cuando mencionaste el matrimonio entre Nicolasa y Caro, hiciste una alusión al derecho de pernada por parte de Bolívar. Sí, el término es un término Sí, absolutamente válido. se aplica a los reyes, a los reyes. No solamente a los reyes, a los señores. Señores feudales. Sí, entonces los señores feudales, cuando se casaba alguien, tenía derecho a la primera noche. No se olviden que el señor Caro estaba todavía prisionero. Bolívar lo manda a liberar, se casa, pero Caro no está allí. Entonces dice, y es lo más seguro, que Bolívar intervino en esa primera noche. Es lo más seguro. Lo dejo allí nomás, ¿no? Caro se casó en ausencia, o sea, le dio poder a alguien para que lo reemplazaran en el matrimonio. Él estaba en Sogamoso. Sí. Caro. Caro venía de Río Hacha, donde era parte del ejército realista. Sí. Entonces lo pusieron preso como español y miembro del ejército realista en esta ciudad que dije ahora, Sogamoso no, esta ciudad sobre el Magdalena, y allí lo pusieron preso. ¿Monpós sería? Monpós. Entonces Bolívar lo manda a liberar y se casan por poder. Por poder, ok. Y entonces, pues, allí lo dejo. Allí lo dejo, pero pues ella amaba a Bolívar, lo amaba. Vieron la carta, que la leí, es una carta muy disidente, en defensa de Santander, pero ella le dice y le recuerda a Bolívar que nadie lo ha idolatrado más que ella. ¿Eso qué significa? Y por supuesto, conociendo a Bolívar, se sabe. Y ella era de una gran belleza. Entonces, bueno, eso es lo que yo no considero que sea un gran pecado. Claro. Desde luego, ni aún en el caso del rey David, con Belsabé, fue un gran pecado, la muerte de Urías. Pero no se olvide que el rey David no pudo empuñar, construir la iglesia, la catedral, el templo, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Esto lo dice la Biblia. Y así fue. David, el santo rey David, nada menos. Armando, ¿qué piensas tú acerca de la hipótesis sobre Bolívar y su, digamos, el hecho de que no haya, de que ninguna de las mujeres con las cuales tuvo
relaciones haya quedado embarazada de él. En este momento no preciso el autor de un libro que tiene, no sé, como 15 capítulos sobre las mujeres de Bolívar, y ese autor se atreve a lanzar la hipótesis de que Bolívar no tenía la capacidad de procreación. O sea, obviamente que eso es una especulación, pero si uno ve de tantas mujeres con las cuales él compartió lecho, ¿por qué ninguna de ellas quedó embarazada? ¿Por qué no se conoce ningún hijo de Bolívar? ¿Sí? Aunque haya sido espurio. Mario, esta es una vieja polémica. Ujú. Sobre eso he tenido de una manera muy cordial diferencias y exposiciones con Antonio Cacua Prada, mi gran amigo, a quien mucho respeto. Él sostiene una tesis para demostrar que Bolívar sí tuvo hijos. Y hay entre ellos una mujer que es boliviana. Ella se va a la guerra con el Perú y ella, ¿cómo se llamaba ella? La abuela de Polvo Gán, Flora Tristán. No. Esta mujer tiene, según Cacua, un hijo con Bolívar. Y hay dentro de unas viejas ediciones de, de aquel libro de Bolívar, ¿cómo es? El diario de Bucaramanga, en las cuales se sostiene que aquella mujer tuvo el hijo de Bolívar. Hay unas cartas, yo tengo eso incorporado al nuevo libro y allí lo pongo. ¿Por qué? Pues porque la historia uno no puede amarrarse con ella, uno tiene que reconocer las cosas. Hay una carta que Bolívar le manda a, ¿cómo se llamaba? Ella era la mujer de un argentino y era María Costa. María Costa, exactamente. María Costa tiene un hijo. Ella es casada y se divorcia del marido de un general argentino. Y entonces se va a la Magdalena a buscar a Bolívar. Y allá lo encuentra y le lleva la criatura para que Bolívar la conozca. Y se refiere a la criatura de una manera simbólica. Bolívar no hace el reconocimiento de ser el padre, pero da a entenderlo. Eso lo tengo en el libro, el último libro sobre Bolívar. Sin embargo, esto es muy convincente y es Antonio Cacua el que ha personado esas cosas, y además con cartas y con todos los documentos. Pero hay un punto que es el que me conduce a mí a negar la posibilidad de esas paternidades de Bolívar. La verdad es que Bolívar, cuando llega viudo a París, se entrega a una vida disoluta. Lo de Fanny de Villars, ella tiene un salón, los salones franceses o parisienses con posterioridad a la revolución, y allí va Bolívar. Allí se encuentra con Humboldt. Y Bolívar, después de eso, ella se va, Fanny de Villars, que es donde nace de allí una hija de Bolívar, que es Flora Tristán. La abuela de Polvo Gán. Nada menos, la abuela de Paul Gauguin. Y entonces, y ella es una patriota, Flora Tristán, del Perú. Pero Bolívar, después de eso, entra en una especie de desesperación y se entrega a aquello que llamaba la Belle Époque.
la primera Belle Époque. ¿Y qué pasa allí? Contrae el mal de París. El mal de París era o la sífilis o la otra que ustedes conocen. No sabemos exactamente cuál. Pero Bolívar deprimido, terriblemente deprimido, como debía estarlo Tomás Cipriano Mosquera, en una obra que expone un amigo paisano de Popayán, a la cual no le han atribuido mucha importancia. Pero es el mal de París. En aquella época eso era horroroso. Víctor Pautero es el amigo mío de Popayán. Horroroso. Y entonces, ¿qué hace el gran maestro de él? Que en ese momento anda por París. Se va a París, lo encuentra, lo llama Bolívar y se hace al lado de Bolívar. Él comienza a transformarle la vida. Simón Robinson se llama en ese momento y le transforma la vida. Es el gran preceptor y se lo lleva a pie, todos recuerdan, desde París hasta Ginebra. Y desde Ginebra se lo lleva a pie por la cima del Mediterráneo y se lo lleva a pie a Roma, al juramento del Monte Sacro. Ese era Simón Robinson. Y Simón Robinson fue el gran arquitecto de la vida de Bolívar. Así lo hiciera quedar mal después, muchos años después, en Bolivia, donde mandó todas las escuelas a que estudiaran desnudos, niños y niñas, porque el tipo era un loco genial. Él redime a Bolívar. Y por eso yo creo que quien padeció de ese mal de París no puede tener hijos. Tampoco creo que los tuvo Mosquera. Hay una historia de las cuales no me quiero meter para no tocar susceptibilidades en relación con la descendencia de Mosquera. Ese punto me lleva a mí a pensar que Bolívar ni siquiera el hijo de Juan Acosta era hijo de Bolívar, María Acosta. Ese es un tema no agotado. Me gustaría un día que tú invitaras a Miguel Antonio Cacua que viniera y nos dictara una charla sobre ese tema. Ese es un buen tema y Antonio lo desarrolla divinamente, con el arte, con toda la grandeza que tiene Antonio, que es además actor, tiene una voz poderosa que atrae. Es posible que me esté oyendo y lo quiero mucho, Antonio, pero es un hombre muy valioso. Valdría la pena volver a tomar ese tema. Armando, ya me acordé del libro al cual hice alusión. Es un libro escrito por Eduardo Lozano que se titula Bolívar Mujeriego Empedernido. Ese libro tiene 30 capítulos con subtítulo de mujer, el nombre de una mujer en la vida de Bolívar. Es este autor, Eduardo Lozano, el que trae las hipótesis de que Bolívar tuvo un hijo con la hija Flora Tristán y el otro que mencionaste. Deja como 3 posibles hijos de Bolívar, pero son hipótesis pues no validadas, que pertenecen a la especulación. Hay algunos detalles que uno dice, bueno, como que parecen ser indicios, pero realmente no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba documental ni un reconocimiento. Bolívar no reconoció a ninguno de esos vástagos, de esas mujeres como hijo propio, ¿cierto? No, pero hay también otro libro que a mí me gusta realmente mucho, por lo bien escrito. Es de un paisano aquí del Valle del Cauca. Se llamaba Hugo Velasco. Hugo fue un parlamentario, un escritor
muy conservador era, muy amigo de Miguel seguramente, y escribió un libro sobre las mujeres de Bolívar. Ese libro es un libro delicioso, así no sea real. De todas maneras, por eso cuando Gao escribe sobre historia, no escribe historia, escribe novela, para poder engarzarle allí su propio pensamiento novelístico y mágico. Y eso además hace muy llevadera la obra en sí. Ordinariamente los historiadores tienen un estilo opaco, directo, preciso. A mí me gusta más tener ese estilo abierto. Leer, por ejemplo, El general en su laberinto de Gao es delicioso. Ese es un Gao crecido allí, como todo lo que era Gao. Y a mí me parece que la literatura, Hemingway dijo que debía ser escueta, directa. No, yo no creo en Hemingway en eso. Yo creo más en Gao, que le inyecta la poesía. Armando, Sí. te felicito por tu intervención, pero quiero recordar que uno de los hermanos de las Ibáñez, José Miguel, perdón, fue alcalde de Bogotá en 1830 y algo, ¿sí? Y el otro se casó con una hermana de Domingo Caicedo, el presidente, y el otro, Antonio, se casó con una hija del presidente Antonio Nariño. Ellos tres. Bueno, esa es una prosapia muy importante, extraordinaria. Yo no me acordaba de los hermanos, sé que algunos habían figurado. Sí, José Miguel era hijo de Tadeo Lozano. José Miguel se casó con una hija de Tadeo Lozano. Sí. Y Vicente se casó con la hija de Domingo Caicedo, que era presidente, sí, y Antonio con una hija de Antonio Nariño y Margarita Ortega. Es Carlos Sitiva, mi compañero aquí en el Valle del Cauca, un gran profesor y un hombre muy culto. Muchas gracias por este aporte, Carlos. Bueno, con gusto. Armando, por ahí en el chat alguien escribió sobre la supuesta hija de Bolívar con una negra en Mulaló. Esa es una fantasía ya desvirtuada, ¿cierto? Eso está desvirtuado totalmente. No, eso, a mí me mostraron unos papeles un día. De allá de Mulaló había un personaje, no me acuerdo, ni tampoco me quiero acordar. Un personaje muy connotado aquí en el valle, que era el dueño de esa hacienda de Mulaló. Y entonces me mostraron los documentos y las cosas absolutamente falsos. Yo vi eso y lo afirmo con toda la autoridad de entonces, también lo dije. Entonces se inventaron eso para crear atractivos, y que era una negra. No. Hubo sí, cuando Bolívar sale de Haití, perdón, de Jamaica, entonces él tiene una Anita, ¿cómo llamaba? Esta mujer anda con él y detiene el barco mientras esperan a aquella mujer que era una gran patriota venezolana. No me acuerdo ahora cómo llamaba, pero Bolívar pues fue una gran ¿Sería enamorada. Pepita Machado? Josefina. Josefina, sí, Pepita Machado. Pepita Machado. Esa. Que lo salvó cuando lo iban a matar en la hamaca. Ah, él estaba con ella. Claro. Él mataron a Pío fue el que... No, al edecán, a un edecán de Bolívar, que viajaba al otro día de Bolívar. para Haití. Se llamaba... ¿Y sabe quién mandó esos sicarios? Pablo Morillo desde Caracas. Mandó a pagar
para la muerte de Bolívar. Lo salvó Juanita Machado, que tenía, Josefina, que tenía unos amores atravesados y tristes, y Bolívar pues estaba echado de todo el mundo, sin un centavo, sin nada, allá en Jamaica, viviendo en una hamaca. Entonces aquella mujer, Josefina, lo enamora a Bolívar, y ellos se van y vuelven a Caracas, y ella participa hasta la batalla de Maracaibo, llega a participar esta mujer. Armando, el que murió en la hamaca se llamaba José Félix Amestoy. Sí, Era un antiguo miembro de la Guardia de Honor de Bolívar y había ido a visitarlo para recibir órdenes de Bolívar antes de viajar a Haití. así es. Y cuando vio que Bolívar no llegaba, se durmió un rato en la hamaca y ahí fue donde recibió las cuchilladas de Pío. Pito fue el que lo mató, ¿no? Eso, sí. Pito y fue ahorcado allá. Sí, lo ahorcaron, lo ejecutaron en plaza pública, sí. Sí. En Kingston. Bueno, la historia es fascinante. Por eso estamos aquí metidos. Y amamos la historia. La historia es el hombre. Nadie corrige la historia. Nadie puede corregir la historia. Puede edificar nuevos hechos y aprovechar errores cometidos en el pasado. Pero la historia es intocable. Nadie puede tocar ni modificar la historia. Bueno, muy buena, magnífica tu intervención, querido Armando. Buenas tardes. Fue Sí, muy buena. Muy buena. ilustrativa. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias por la audiencia. Bueno, gracias. Los invitamos para dentro de 8 días, donde el muy ilustre coronel Gentil Almario nos va a deleitar con una conferencia. Y muchas gracias por su asistencia hoy.